Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado. Huele a éxito. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Hola, gente de Cine con Acento, ¿cómo están? Habla Juan Carlos Lemus desde Amán y me siento otra vez con el gustazo, me encuentro con el gustazo de hablar de una película, una de las más importantes de este año para mí, creo que para mucha gente también, coincidirán. Ya pronto revelaremos el nombre de la película. Mientras tanto, para dejarlos un poquito con el misterio, les presento a mis colegas y contertulias de hoy. Sofía Ferrero Cárrega desde Córdoba. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien, tiempo sin hablar con vos. Así es. Me gusta hacerlo con este película. Y Mónica Delgado desde Lima también, que espero haya disfrutado como nosotros de esta película como diría un peruano, ¿no? Sí, gracias por la invitación. Y sí, hablar un poco de Viejo Kaurismäki, ¿no? Y de su nuevo trabajo. Qué personaje brillante. Me acuerdo antes bueno, vamos a hablar de Fallen Leaves. Hojas de otoño, ¿es que se llaman en Latinoamérica más o menos? Sí, Hojas de otoño. Sí. Hojas de otoño, y un personaje fascinante, ¿no? Me acuerdo que lo vi alguna vez en la rueda de prensa en Berlín, en el otro lado de la esperanza, y el personaje dijo como que no sabía por qué las personas de los Estados Unidos de América habían perdido esa sana costumbre que tenían de matar a sus presidentes. Ya se imaginarán cuál era el presidente de Estados Unidos en ese momento. Y bueno, el chiste lo hago porque por ahí va esta película, ¿no? Esta película con el típico humor de Kaurismäki, es como volver a casa también, ¿no? Están sus amarillos, están sus rojos, están estos cuartos con lo mínimo, está la clase trabajadora, claro, por supuesto, y ahí la esperanza. De alguna manera, en las películas uno sale contento a pesar de que los personajes estén metidos en situaciones no tan agradables. En este caso, tenemos una pareja de Hansa y Halupa que están pasando por la que tiene que pasar cualquier trabajador. Yo veía esta película con mi esposa y ella es europea, entonces, claro, un trabajador europeo es diferente a un trabajador latinoamericano. Nosotros es aún más dramático el asunto, pero no deja de ser complicado, ¿no? La precariedad del trabajo, el alcohol como tal vez única manera de divertirse. Por ahí también está la radio que los bombardea con noticias de la guerra en Ucrania. Y todo muy contenido, muy nórdico, diríamos. Muy frío, ¿no? Muy parcos. Por ahí va Las hojas de otoño. Bueno, antes de empezar quisiera recordarles a los que nos escuchan que somos Cine con Acento. Estamos en diferentes plataformas de audio como Apple Podcast, Google Podcast, eBooks y Spotify, que nos encuentran también en la web, en Twitter y en Instagram como Con Acento Podcast. Por favor, suscríbanse, compártanos, envíenselo a la gente que ustedes crean que le puedan interesar estas películas o estos comentarios que hacemos sobre las películas. Y ahora sí, empezamos. Mónica, ¿vos cómo te sentiste con esta película? Bueno, fue como un reencuentro, ¿no? Es decir, ya todos sabemos, todos los que hemos visto más o menos, o hemos seguido, ¿no? La carrera de Kaurismäki, ya sabemos ante qué vamos a estar, ¿no? Qué tipo de ritmo vamos a tener y qué personajes vamos a hallar allí, ¿no? Y creo que están todos los elementos sin falta, desde la estupenda fotografía de Timo Salminen, ¿no? Que es cinematógrafo, fotógrafo que ha trabajado año tras año en películas recientes con
Kaurismäki, ¿no? Que también este año vi su trabajo en otra película argentina, bueno, otra coproducción de Lisandro Alonso, ¿no? Eureka también estaba allí muy bien reflejado su trabajo, y me pareció pues que es una historia totalmente en sintonía con un universo, ¿no? Un universo en torno a lo que has mencionado, ¿no? La vida laboral, la alienación laboral y de cómo los personajes de alguna manera buscan romper eso, lidiar con esa imposición que lidia en muchos casos ¿cómo diríamos? El abandono, no, creo que la palabra es otra, ahora se me viene a la mente, como el desamparo, ¿no? El desamparo que produce de alguna manera esta vida dentro del capitalismo, ¿no? Porque creo que la mayoría de películas de Kaurismäki hablan de eso, ¿no? Es un cineasta sumamente político. Es imposible no leer estas hojas de otoño desde esa posición política, ¿no? No necesariamente la película tiene que hablar, pues, de una crítica explícita al capitalismo, está allí, ¿no? Justamente en esos personajes, en el modo en que se relacionan entre sí, ¿no? Incluso en esa cuestión muy fantasmal, ¿no? Muy bressoniana, ¿no? De construir los personajes como figuras, ¿no? Entelequias que van allí, digamos, mostrando justamente algo que parece paradójico en ese tipo de personajes, ¿no? Su lado muy humano, ¿no? Una película totalmente humanista, ¿no? Y eso es lo que sintetizaría como primer punto, ¿no? Ese reencuentro, ¿no? Con este universo de un cineasta ya pues muy, muy conocido y admirado, ¿no? De acuerdo, Sofi, ¿vos? A mí me encanta de Kaurismäki que usualmente recupera la parte más proletaria y frágil de un país que desde fuera de Europa, por lo menos, lo tenemos súper idealizado como lo mejor que nos podría pasar en la vida, ¿no? Estabilidad, tez blanca, cabellos rubios, hermosura hegemónica, o sea, es todo una construcción que viene a rompernos con el prejuicio de que en ciertos lugares se vive mejor. La fragilidad laboral de estos personajes es una cosa que nos resulta muy conocido, pero al mismo tiempo son fragilidades que no estamos acostumbrados a ver en cine europeo, por lo menos encarnadas en protagonistas europeos, porque también están las películas de Kaurismäki donde habla de la inmigración, y la inmigración, la fragilidad de la inmigración y la vulnerabilidad de ciertas personas que lucen de cierta manera, sí las tenemos mucho más naturalizadas. Los Dardenne, bueno, son como la muestra menos sutil de esa construcción. Pero todo igual, lo que logra en esta película Kaurismäki, hablando de amor, me conmovió profundamente. Yo agregaría también a Ken Loach, ¿no? Pero él es la obviedad absoluta y ya... Absoluta. Me pasa lo contrario. Mientras que Kaurismäki siento yo... sí, como volver a la casa después de 20 películas que se ha hecho, que no me las he visto todas, pero es eso, ¿no? Es estar allí. Con Loach me pasa que es volver a lo mismo, pero ya cansón. Como que a mí me aburre, pues. Aquí yo resaltaría lo que dice Mónica, es una crítica a lo que produce el capitalismo en una sociedad donde, para hablar un poquito de lo que está tan de moda en Sudamérica, gracias al nuevo presidente de la Argentina, esto que el pobre es pobre porque quiere, y entonces porque hay pobres en Finlandia, ¿no? Si lo tienen todo, si se educan, claro, si son bellos, si son hermosos, si son rubios, si tienen los ojos azules, es porque viven así, porque son borrachos. Y bueno, uno aquí, aunque puede decir que no está bien ser un borracho, pero tal vez es la única salida a ese desamparo que decía Mónica, ¿no? A esa inseguridad y esa también, aunque ellos pierden el trabajo y fácilmente al otro día tienen otro, cuestión que no pasa en Sudamérica, ya se empiezan a ver este tipo de trabas para poder llegar a él, como cuando la señora tiene que ir a rentar un computador para poder buscar trabajo y se gasta lo último que tiene en poderlo pagar, ¿no? Tremendo. Sí, también el tipo de trabajo. Son tareas muy físicas, son tareas muy desgastantes.
y creo que Kaurismäki logra contextualizar en un sentido socioeconómico capitalista toda la situación de estos personajes, pero al mismo tiempo ser lo suficientemente amable como para darles libertad de accionar, como cuando este personaje, bueno, entendemos por qué es alcohólico y entendemos también por qué decide dejar de serlo, ¿no? Que es este resquicio de bondad, de cuidado y de ser visto que le da esta compañera que conoce y que se procura. Ella me encantó. También tenemos la presencia de un perro. Cuando ingresa este perro, cambia todo en la historia, cambia la alegría de ella, es la primera vez que la vemos sonreír, cambia también quizás las expectativas que pone sobre el encuentro con él, por qué aparece, por qué desaparece, por qué todo lo que puede decir sobre ella, que él la llame o no la llame. Me parece que también se inserta en ese tipo de cuestiones en un cine que nos gusta mucho, que es el cine, qué sé yo, nos recuerda al Baltasar de Bresson y a todas estas películas que de hecho está mencionado Bresson a través de varios afiches en este cine donde van estos trabajadores, que el animal es realmente un elemento que no está puesto para que avance la película, sino para que algo de lo humano en esta mecanización que vemos en los personajes, en estas vidas tan monocordes que tienen, que suceda, que resurja, ¿no? Que reflote. Y otra de las cuestiones me pareció súper interesante es cómo estas lógicas capitalistas también están puestas en estas expectativas sobre los varones, sobre todo cuando ella lo conoce a él en el bar, su amiga desecha al otro por viejo, ¿no? Por viejo, por no sé qué otros adjetivos espantosos, que es tranquilamente una de las razones por las cuales... Porque es muy chistoso como le dice, ¿no? Es como él le dice, no, pero yo ni siquiera tengo 50 años. Y ella le dice como, pero parece mucho más. Claro, por eso. Que es una de las razones por las cuales nos cuesta conseguir trabajo a medida que vamos envejeciendo, digamos, porque tenemos cierta edad. Entonces esa lógica también traslada a una lógica de los encuentros amorosos, me pareció increíble. Bueno, y esta amabilidad. Sí, es una película que, claro, toda la película abre con él, desde ella, ¿no? Digamos que de alguna manera ella es la ordenadora, ¿no? De todo lo que vamos a ver, de los encuentros con el personaje de la cual se enamora, ¿no? Y también con relación al perro que menciona Sofía, ¿no? Hay este tamiz, digamos, ¿no? Desde el personaje femenino, en su pequeño espacio, de sus despidos, de sus nuevos trabajos, y ella se convierte en esa hilación, digamos, con relación a ese personaje que es de alguna manera alguien a quien salvar, ¿no? Que es lo que pasa también con las películas de Bresson, ¿no? Al menos con las más emblemáticas, tipo Pickpocket, ¿no? Estas otras, donde las mujeres son catalizadoras, ¿no? De esa gracia, ¿no? De esa salvación de alguna manera, ¿no? Pero claro, el cine de Kaurismäki es más desangelado, ¿no? Es de alguna manera introduce un eco, ¿no? Una posibilidad de esperanza, ¿no? Lo que me parece interesante es que no solamente él va a plasmar desde su clásico estilo, ¿no? Sino que, como han mencionado ustedes, hay un humor pues muy... es un humor sobre todo verbal, sardónico, ¿no? Sí, no es nunca ha sido un cine de gag, pues, ¿no? De chistes visuales, sino que lo sintetiza en estas conversaciones. A mí lo que me ha interesado de la película es cómo este sistema capitalista, ¿no? Que efectivamente aplasta, que efectivamente deja en el desamparo a muchas personas. Y claro, como mencionó Sofía, Finlandia, pues un modelo siempre citado, ¿no? Aquí en Perú, paradójicamente, siempre lo mencionan como la luminaria en el ámbito educativo, ¿no? Seamos como Finlandia, que todos aprenden y tienen unas aulas y docentes preparados. Pero claro, es una comparación, pues, muy jalada de los pelos, pero hay gente que trabaja en políticas públicas que lo tienen como referencia, como los gurús, ¿no? De la educación. Pero claro, vemos en la película que la crítica, si bien es a ese sistema económico
que también puede apabullar, que no es solamente proveedor de esta sociedad de bienestar, una cultura de bienestar, sino vemos que hay un trasfondo dentro de estas subjetividades, ¿no? Que mencionaba Sofía con relación a los comentarios sobre la edad de los personajes, o también en torno al alcoholismo. Pero a mí me interesa cómo Kaurismäki va dibujando esa sociedad ensimismada de alguna manera con la figura del bar, ¿no? Con la figura del karaoke, de estos espacios de socialización muy contenidos, ¿no? Me hace recordar, hay otro corto de Kaurismäki que hizo por encargo Portugal, que está en Movie, que es un corto sobre un mesero que tiene que atender un bar, ¿no? Tiene que preparar el menú, ¿no? Y precisamente al frente hay un restaurante que para lleno, ¿no? Mientras su pequeña fonda, pues no con la justo tiene un bebedor, ¿no? Y un poco pone en discusión simbólicamente cómo es que ese restaurante tiene más gente y el de él no. Y obviamente hay estrategias pues de publicidad, marketing, que son más efectivas al frente que las que tiene él, ¿no? Y él empieza a idear pues sus mecanismos de marketing muy particulares, que dan risa, obviamente, son muy cómicos. Pero en un momento él se va a comer a ese lugar, ¿no? Y cuando prueba la comida, sucede algo muy como a lo Proust, ¿no? Comes un cachito, como le dicen, un croissant, ¿no? Y te transporta a una época impensable. El personaje come una sopita, no sé qué come, y que lo traslada a un mundo mágico, ¿no? ¿Y cuál era ese mundo mágico? Bailar una canción con la mujer que le gusta en un restaurante, o dos restaurantes. Entonces esa cuestión de la subjetividad, ¿no? De cómo hay un moldeamiento también de ese sistema capitalista en cómo nos relacionamos, cómo queremos, cómo conoces a las personas o cómo te enamoras de ella. Yo creo que eso es también un modo de resistir, ¿no? De alguna manera estos dos personajes que se encuentran, ¿no? Y que tienen también desencuentros, porque la película es sobre encuentros y desencuentros de ambos personajes. En ningún momento ambos se dicen los nombres, ¿no? Evitan decirse los nombres. Siempre cuando van a decir el nombre como que se interrumpe, ¿no? Y le dice, te paso mi dirección, o yo vivo por acá y trabajo, o tal, pero los nombres como que se evitan. Y justamente la película acaba nombrando algo, ¿no? Nombran. Entonces me parece que ahí hay un asunto muy particular de Kaurismäki para mostrar esas subjetividades, ¿no? De cómo hay una resistencia. ¿Y cuál es esa resistencia? Pues la solidaridad, la comprensión del otro, la empatía, ¿no? Un tratamiento más humano, ¿no? Y eso es lo conmovedor, pues, ¿no? Como dice Sofía totalmente en esa película, ¿no? Uno ve también en la película que hay mucha solidaridad. Por ejemplo, cuando Ansa roba en el supermercado donde trabaja al principio, que el de seguridad le dice, pues es mi trabajo, lo siento. Y el otro le dice, bueno, usted se tiene que ir y no le pagamos nada porque usted, la precariedad laboral, ¿no? Una cosa que yo no me imaginaba que en un país modélico fuera así también. Pero es lo extraño es la reacción de las dos mujeres que están con ella cuando la someten al interrogatorio. Ellas dicen, no, pues a mí también, y écheme entonces, nosotros también nos vamos. Lamentablemente en Colombia eso no hubiera podido pasar, creo que ni en Perú ni en Argentina. Uno dice, bueno, lo siento, chao, porque claro, qué pena pues estamos tan al centavo, ¿no? Que 100 pesos nos faltan para el bus y entonces pues mañana no vamos a trabajar. Y entonces dice uno, esta gente todavía, a pesar de lo que muestra Kaurismäki, todavía tiene cosas que nosotros podemos envidiar. O sea, la manera en la que ellos son explotados es mucho mejor que la nuestra. Claro, es una explotación que aún permite esa solidaridad, ¿no? Algo así. Y que permite también los momentos juntos. O sea, ellos van al cine. Claro. Son obreros que van al cine. Yo no me puedo imaginar realmente un señor de construcción en Colombia, una trabajadora de supermercado, que vaya al cine a ver este tipo de películas además, ¿no? Están viendo una de Jarmusch, ¿no? La muerte no muere, creo que es que se llama en español. Las de Bresson o las de Godard, ¿no? Pero en Colombia no pasaría por allí, porque
no hay plata. No hay plata para pagar una ida al cine. Ni ir, ojalá quedar en la esquina, pero ya quedan en centros comerciales. Bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Dónde están, cómo se hicieron, se elitizaron, ya no hay el cine del barrio. Me imagino que en Argentina y en Perú pasó igual. Esta gente todavía tiene eso. Yo creo que igual es una construcción, ¿no? No nos olvidemos que es una ficción. No sabemos si en Finlandia los obreros van al cine a ver una de Bresson. No lo sabemos. Claro. Eso es lo interesante, es que él lo ponga. De eso sí podemos hablar porque eso es lo que está en la película. Y también no olvidarnos de todas estas referencias muy sutiles, porque a mí también cuando las referencias del cine dentro del cine son tan obvias no me convocan tanto. Pero esto de que le ponga Chaplin al perro y de que combine Bresson con Jarmusch en un cine donde salen 6 personas, no es que es una masividad lo que vemos. Cuando él pierde el número de ella y la va a esperar al cine, sí. Las personas que salen son 6. Entonces tampoco está hablando de una cuestión así como súper exitosa. Quizás es un pueblo chiquito donde lo único que hay para hacer es ir al cine. Y tienen la suerte de que la programación es así, tan pero digamos, cuidada. Sofi, ¿me entiendes? Es que, y a eso, mira, mi ciudad, la ciudad donde yo crecí, hubo por lo menos 10 años que no teníamos cine, y es una ciudad de casi 500,000 de habitantes. No, de nuevo, eso es lo que él elige poner en la ficción. No sabemos si es así. Sería una cuestión bastante ideal, y sobre todo, quizás sí podemos rescatar que la ida al cine también tiene esta cosa temporal de las películas, ¿no? Lo único que nos ata un poquito a lo contemporáneo es que los dos tienen celulares, pero no tenemos mucho más data de en qué momento sucede esto. Pero esa ida al cine y ese espacio que aparece varias veces en la ficción no está puesto desde un lugar nostálgico, ni desde dos viejos que están haciendo algo que hacían cuando eran jóvenes e iban a citas. No, eso sí lo podemos rescatar, siempre contrastando con que no conocemos cómo suceden las cosas realmente allá. Bueno, sí, me da también la idea, y es un asunto del contraste de culturas, ¿no? Lo que uno puede sentir siendo latinoamericano, mucho más cercano a los demás, a los que te rodean, a estas personas que, aunque son amigos, tampoco saben el nombre. Su compañero de habitación, el amigo que lo invita, que está orgulloso de cómo canta, que dice que es un barítono, pero resultó ser un soprano, y con el que va y con el que conoce a Ansa en ese bar de karaoke. Es no su humor de Kaurismäki. No se sabe el nombre, ¿no? No. Wow. Cuando ella va al hospital también, ¿no? Le dice a la enfermera, ¿y usted quién es? ¿A quién está buscando? A un amigo, se pedía tal, ¿no? Ni siquiera sabe el nombre. Dice, ¿pero qué nombre? Y se queda callado, porque no... No, ahí viene otro chiste que dice, dice el nombre y dice, ¿es familiar? Sí, soy la hermana. ¿Y cuál es el apellido? Y no lo sabe, entonces dice, de Fe. El apellido, no sabe el apellido, por eso, claro, por eso, hermana de Fe. ¡Ay, Dios mío! Es tan gracioso él. Pero bueno, de nuevo, un registro y esta cuestión exagerada de la falta de expresividad, ¿no? Que al mismo tiempo lo que hace es apreciar mucho cuando algo sí aparece. Por ejemplo, cuando ella elige adoptar el perro. La alegría es desmedida con respecto a todo lo otro que vemos. O cuando guiña el ojo, o cuando hace una mueca con la boca. Claro. El asunto es que el humo viene de alguna parte, ¿no? Y yo no sé si ustedes supieron, hace 2 semanas en Suecia se lanzó una campaña de parte del gobierno para que la gente se salude. Tengo una amiga aquí que es sueca finlandesa. Ay, no. Sus papás son finlandeses. Ella creció en Suecia, ¿no? Y le pregunté, ¿no? Porque realmente me parece, pues, supremamente gracioso que el gobierno tenga que gastarse el dinero público para que la gente se vuelva a saludar. Y me dice, sí, es verdad. Y es más, cuando uno está en la calle y alguien saluda por algún motivo, lo primero que uno piensa es el que saludó está borracho. Nadie saluda. No se dice hola jamás. Y se dan cuenta, que dicen que la campaña es porque la soledad los está matando. Causa muchas enfermedades, la soledad,
Y creo que eso también habla un poquito la película, ¿no? Ella está absolutamente sola. Y bueno, si no se encuentra con su amiga en el bar y se motiva el perro, es más fácil caminar acompañado, ¿no? El camino tan complicado. Sí, bueno, por algo se lo pone a dialogar a Kaurismäki con Hong Sang-soo, ¿no? Son este tipo de directores que hacen algo similar, pero siempre desde lugares distintos, no como Paul Thomas Anderson que hace... No, Wes Anderson, perdón, que hace siempre exactamente lo mismo. Desde una cuestión más marketinera, ahí metí polémica al final del episodio, pero bueno. No, Hong Sang-soo y Kaurismäki son dos directores que podemos poner a dialogar y que siempre van a tener un espacio en nuestro corazón y un tiempo en nuestra agitada vida de críticos donde tenemos que ver 800.000 cosas por día, pero sí, en el capitalismo. Esperamos que esta película, en el capitalismo, sí. No, está bueno estos espacios también para separar un poco la paja del trigo, digamos. Hay varias películas, no digo muchas, hay varias películas buenas, pero esta realmente es una a revisitar, ¿no? Que también nos puede hacer bien. Desde un montón de espacios hemos abordado lo cultural, lo político, lo estético, lo humano. Sí, también diría que es una película que se puede ver, que la puede ver cualquier persona. Tal vez si uno está acostumbrado a un cine de acción o donde pasen muchas cosas, se puede llegar a aburrir, pero es una película divertida. Yo la vi con mis hijos, por ejemplo, y aunque ellos son pequeños, 12, 10 años, les gustó, se divirtieron, ¿no? Entendieron las situaciones, y eso para mí dice mucho de lo entretenida que puede ser una película, y lo que significa que no es exclusiva de espacios cerrados o de culturalmente pretenciosos o elevados, ¿no? Cualquier persona puede llegar a entender los chistes y reírse y disfrutar, y es cortita. En Kaurismäki creo que también otra de sus características, sus películas son cortitas. Mónica, ¿vos tenés algo más que agregar a la película? Sí, solamente también destacar el uso de un tipo de cultura popular, ¿no? A través de la música que hace Kaurismäki también, ¿no? Porque a lo largo de la película, claro, aludiendo a esta cuestión atemporal que habla Sofía, ¿no? Que no sabemos muy bien cuál es el contexto, no sabemos muy bien qué época en sí. Es como un poco esa necesidad de la abstracción, ¿no? Que también logra Kaurismäki en varias de sus obras. Pero también está ese tema de la música que aporta eso, ¿no? Escuchamos de tango, desde canciones un poco más de hasta mambo, creo. Y todo eso en sintonía también con el uso de la música, que es un personaje más, ¿no? En las películas Kaurismäki siempre casi suele aparecer una banda de músicos, suele darle un sentido especial a este mundo de los bares o de los espacios de encuentro, y me parece que la película también habla de eso que suele estar como mitificado como estos lugares de ocio, ¿no? Pero aquí está como lugares de una discreta socialización donde uno encuentra y conoce o se encuentra con otras personas iguales a uno, ¿no? Entonces me parece que la película también tiene un valor allí, ¿no? Más allá de la relación en sí amorosa o del argumento, ¿no? Sino en tratamiento formal, ¿no? De Kaurismäki en torno a la música, a la puesta en escena en torno a esa música, ¿no? Que usualmente son planos fijos, ¿no? Pero que, como mencioné, no se oponen a que la escena pueda lograr conmover, ¿no? Digamos que a pesar de esa frialdad, entre comillas, de una puesta en escena muy austera, ¿no? De alguna manera encontremos ahí la humanidad de los personajes. Muy de acuerdo con ese comentario, sí. Para los que llegaron hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Es Cine con Acento y estamos en diferentes plataformas de audio: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox. Nos encuentran en Twitter, y en Instagram y en la web como Con Acento Podcast. Por favor, coméntenos, compártanos, síganos y todas esas cosas que se hacen en la internet. Mónica y Sofía, muchísimas gracias por sus palabras, por acompañarme, por dejarse oír. Chéverísimo siempre hablar de estas películas de cine con ustedes. Muchas gracias.
Gracias y nos vemos. Un abrazo. Chao, Mónica. Siempre un placer estar con vos. Y Juan, gracias por la invitación y la convocatoria. Hasta luego. Igual a todos. Adiós. Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria. Lo mío son los animales. Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes. Así me compro un termómetro para culebras. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.